¿Y si tu alma no está perdida, solo está adormecida por la rutina? Hay mañanas en las que el cuerpo se mueve, pero el alma no despierta. En las que abrimos los ojos, nos incorporamos, caminamos hacia el baño, encendemos el teléfono, pero seguimos dormidos. Dormidos no por falta de sueño, sino por exceso de repetición. Como si la vida, sin que lo notemos, hubiera comenzado a escribirse sola, siguiendo un guión antiguo que ya no tiene nada que ver con lo que sentimos hoy. Quizás tú también lo hayas sentido, esa sensación extraña de estar vivo por fuera, pero ausente por dentro. Como si algo profundo, algo sagrado, se hubiera apagado sin aviso. Y te preguntas en silencio, ¿qué fue lo que se perdió? ¿En qué momento dejé de sentirme presente en mi propia existencia? La neurocientífica doctora Tara Swart explica que, cada mañana, nuestro cerebro activa lo que llama el modo económico. Es un sistema automático de supervivencia que recicla pensamientos, emociones y decisiones con el mínimo gasto de energía posible. Parece útil, y lo es en muchos aspectos, pero también puede convertirse en una trampa. Porque ese piloto automático no distingue entre lo que ya no nos sirve y lo que aún necesitamos. Simplemente repite. Y lo que repite se convierte en destino. Hasta el 90% de lo que sentimos y decidimos al despertar ya está predeterminado por patrones inconscientes del día anterior. Lo que quiere decir que si no intervenimos con presencia, no estamos eligiendo, estamos reeditando. El Dr. James Doty, neurocirujano y maestro en compasión aplicada, nos recuerda que el corazón humano solo se activa en coherencia cuando la atención está plenamente anclada al presente. Cuando no estamos atrapados en el «y sí», en el «tengo que», en el «todavía falta». Cuando dejamos de vivir empujados por la ansiedad de lo que no hicimos ayer o por el miedo a lo que tal vez nunca venga. Y es entonces, solo entonces, que la verdadera energía del alma puede comenzar a moverse otra vez. Pero si al abrir los ojos ya estamos corriendo, si al inhalar ya estamos preocupados, si al sentarnos ya estamos reaccionando, entonces no hay espacio para el alma, solo para la urgencia. Quizá por eso muchos confunden esta desconexión diaria con falta de fe, con pereza espiritual, con bloqueo emocional. Pero no es nada de eso, es solo un hábito neurológico de protección. Porque el cerebro, cuando ha vivido demasiada incertidumbre, comienza a protegernos incluso de lo que podría sanarnos. El silencio, la lentitud, la pausa pueden parecer amenazas para un sistema acostumbrado al ruido, al hacer, al resolver. Pero son precisamente esos espacios de vacío los que permiten que lo nuevo emerja. Y aquí viene la pregunta que puede cambiar el rumbo del día. ¿Y si no estás desconectado porque algo en ti está roto, sino porque tu sistema solo está intentando protegerse? ¿Y si lo que llamas apatía no es más que un mecanismo de defensa frente a un mundo que exige demasiado y escucha demasiado poco? ¿Y si no necesitas corregirte, solo recordarte? Romper el piloto automático no significa destruirlo, significa interrumpirlo con ternura, con intención, con compasión. Y esa ruptura comienza con una decisión minúscula, pero poderosa: detenerse, observar, respirar, sentir. Porque si no estás presente al empezar el día, ¿cuándo lo estarás? Si no te escuchas a ti mismo al despertar, ¿a quién escucharás el resto del día? Este video no es una invitación a transformar tu vida de golpe. Es un recordatorio suave, como un susurro, de que tal vez, solo tal vez, lo que necesitas no es hacer más, sino regresar a lo esencial. Antes de las metas, antes de los rituales, antes de las afirmaciones. Volver al cuerpo, volver al silencio, volver al corazón. Y si tu alma no está perdida, si solo está adormecida por la rutina, entonces quizá todo lo que necesita es una mañana distinta, una sola,
para comenzar a despertar desde dentro, desde ti, desde ahora. La prisión invisible. Cómo el piloto automático anestesia tu energía vital. Hay días en que despertamos ya cansados. Antes de siquiera levantarnos, ya sentimos el peso del deber sobre los hombros. No hay espacio para el deseo. No hay pausa para preguntarnos qué anhela el alma. Solo un impulso silencioso que nos lleva directo a la lista de pendientes, a las notificaciones, al ruido externo. Y lo hacemos sin pensar, como quien respira sin darse cuenta. Es una coreografía antigua, memorizada por nuestro sistema nervioso y ejecutada sin emoción. Pero ¿cuántas veces más repetiremos esta danza sin alma hasta que el cuerpo diga basta? La ciencia ha demostrado que incluso antes de abrir los ojos, el nivel de cortisol, la hormona del estrés, ya está en aumento. Es como si el cuerpo se preparara para una amenaza invisible, como si anticipara un día difícil antes de saber cómo será. No es tu culpa, es tu biología intentando protegerte. Pero esta protección, si no es equilibrada, se transforma en prisión. Una prisión sin barrotes, pero con rutinas rígidas. Una prisión emocional donde la vida deja de sentirse y empieza a parecer solo una secuencia de tareas. La mayoría de nosotros comienza el día desde la obligación, desde el tengo que, desde la expectativa ajena, rara vez desde la escucha, rara vez desde la pregunta interna, ¿qué me haría bien hoy? Y en ese desajuste silencioso se va apagando la energía vital. No porque no tengamos pasión, sino porque no hay espacio para que la pasión respire. Porque estamos tan ocupados en sobrevivir que nos olvidamos de vivir. Quizás por eso tanto sienten ese vacío al mediodía, ese peso inexplicable en el pecho, esa sensación de estar haciendo mucho pero sin saber para qué. No es que falte motivación, es que sobra programación inconsciente. Y esa programación no fue elegida desde el alma, fue heredada, aprendida, impuesta y repetida hasta volverse verdad. Cuando vivimos desde el piloto automático, no solo dejamos de crear, también dejamos de percibir. Nos volvemos ciegos a los pequeños milagros del día, a la ternura de un rayo de sol, al silencio entre dos pensamientos, al pulso del corazón al despertar. Porque todo eso exige presencia, y el piloto automático no sabe estar presente, solo sabe continuar. Muchos confunden este estado con una falta de propósito, pero no es así. El propósito no desaparece, solo se adormece cuando no es escuchado. Porque el alma, aunque silenciosa, es persistente, y su voz no grita, susurra. Pero para oír ese susurro necesitamos espacio, necesitamos vacío, necesitamos interrumpir el flujo automático de pensamientos que no nos pertenecen. Y sin embargo seguimos cada mañana igual. Nos levantamos, revisamos mensajes, respondemos lo urgente, y al hacerlo dejamos de lado lo importante, nuestro propio centro, nuestra coherencia interna, nuestra necesidad de conexión, no con el mundo, con nosotros mismos. El Dr. James Doty habla de cómo la compasión, no solo hacia los demás, sino hacia uno mismo, es imposible cuando estamos atrapados en la urgencia, porque la urgencia cierra el corazón, nos pone en modo defensa, y cuando defendemos no sentimos, cuando corremos no vemos, cuando sobrevivimos no amamos. Tal vez por eso la mayoría de los cambios profundos no comienzan con grandes decisiones, comienzan con interrupciones suaves, con una mirada distinta, con un instante de conciencia en medio de la repetición. Porque cada vez que interrumpimos el piloto automático, abrimos una puerta que da a lo nuevo, a lo real, a lo que aún puede ser creado. La prisión más peligrosa no es la que encierra tu cuerpo, es la que anestesia tu energía vital, la que te convence de que no hay alternativa, la que hace que cada día parezca igual. Pero incluso en esa prisión hay ventanas por donde entra la luz cuando elegimos sentir, cuando elegimos recordar que estamos vivos, aquí, ahora, sin condiciones,
sin apuro. Y tal vez, al mirar por esa ventana, comiences a recordar que tu vida no fue hecha para ser repetida, sino para ser vivida, sentida, inspirada. Porque dentro de ti aún hay algo que no ha sido dicho, una energía intacta que no ha sido usada. Y para despertarla solo necesitas una interrupción, una pausa, una pregunta, un instante. Neurobiología de la desconexión. ¿Por qué tu sistema nervioso prefiere repetir que explorar? El cerebro humano no busca la felicidad, busca seguridad. Y lo seguro, para él, no siempre es lo mejor, es lo conocido. Aquello que puede predecir, aquello que ya has sentido antes, aunque duela. Por eso repetimos. Repetimos pensamientos que nos limitan, emociones que nos agotan, respuestas que ya no nos representan. Porque el sistema nervioso, condicionado por años de supervivencia, prefiere un dolor familiar a una posibilidad incierta. Así funciona, así nos protege, pero también así nos encierra. No es que tengas miedo de cambiar, es que tu cuerpo no sabe aún cómo sentirse a salvo en lo nuevo, porque la novedad para el cerebro es territorio sin mapa, y sin mapa todo parece amenaza. Esta es una de las razones más profundas por las que tantas personas, incluso con conocimiento, incluso con voluntad, siguen atrapadas en los mismos patrones. No por falta de intención, sino por falta de espacio interno. Porque la exploración requiere energía, y cuando estamos en modo defensa, esa energía se desvía al control, no a la curiosidad. La doctora Tara Swart lo explica con precisión. El sistema reticular de nuestro cerebro actúa como un filtro. Solo deja pasar la información que confirma lo que ya creemos. Si creemos que estamos solos, veremos señales de abandono. Si creemos que no somos suficientes, nuestro entorno reflejará rechazo. No porque sea cierto, sino porque nuestra mente no está entrenada para percibir lo contrario. No lo ve, porque no lo espera. Y lo que no se espera, no se reconoce. Así de profundo es el impacto de la desconexión. En ese estado no hay espacio para la sincronicidad, no porque no ocurra, sino porque no la notamos. No hay espacio para la intuición, no porque se haya apagado, sino porque está ahogada bajo capas de urgencia y distracción. No hay espacio para lo sagrado, porque lo sagrado requiere presencia. Y la presencia no puede coexistir con el piloto automático. Por eso, la espiritualidad auténtica no comienza con un mantra, comienza con una interrupción, con una pausa, con un espera que nace desde adentro. Esa pausa, aunque breve, rompe el hechizo de la repetición, nos devuelve a la hora, y el ahora es el único lugar donde algo puede cambiar. Pero aquí aparece la paradoja. No necesitamos añadir más prácticas, más libros, más teorías. Necesitamos quitar. Quitar lo que ya no vibra con lo que somos. Quitar lo que el cuerpo repite sin el consentimiento del alma. Quitar las capas de ruido que han silenciado nuestra voz verdadera. Porque debajo de todo eso, seguimos ahí, íntegros, latentes, disponibles. La desconexión no es un error, es un mecanismo. Es el resultado de años de adaptación a un entorno que premia la eficiencia, pero castiga la sensibilidad, que celebra la productividad, pero desprecia el silencio, que nos empuja a hacer, pero no nos enseña a ser. Por eso hoy, tantos seres sensibles caminan con el alma contracturada, no por falta de luz, sino por exceso de exigencia. Y en medio de todo eso, aún hay una salida. Una rendija por donde entra el sol cuando decidimos explorar lo que aún no hemos sentido. No necesitas saber cómo, solo necesitas reconocer que ya basta de repetir lo que no te hace bien, que el camino de regreso no es lineal, pero comienza con una pregunta viva. ¿Y si existiera otra forma de habitarme? Una forma más suave, más tuya, más presente.
El doctor James Doty dice que lo que cambia nuestra vida no es el pensamiento positivo, ni la fuerza de voluntad, es la atención consciente dirigida con compasión. Y eso, aunque suene simple, transforma el cableado mismo del cerebro. Porque allí donde va la atención, crece la conexión. Y donde hay conexión, hay vida. El alma no necesita nuevas promesas, necesita espacio. Necesita que dejes de huir de ti, que te sientes, aunque sea por un instante, y digas en silencio, estoy aquí. Porque eso también es espiritualidad. Volver a ti, volver al cuerpo, volver a lo real, aunque al principio dé miedo, aunque al principio duela, porque lo nuevo siempre duele un poco, antes de sanar. La paradoja espiritual. No necesitas añadir más, sino quitar lo innecesario. Vivimos en una época obsesionada con el más técnicas, más libros, más herramientas, más rituales. Como si el camino del despertar fuese una escalada infinita hacia algo que aún no somos. Como si estuviéramos incompletos y necesitáramos sumar piezas para funcionar. Pero, ¿y si el verdadero despertar no fuera un acto de acumulación, sino de liberación? ¿Y si la plenitud no se encontrara en agregar, sino en soltar? La paradoja espiritual, tan evidente pero tan difícil de aceptar, es que ya somos lo que buscamos. Pero lo hemos olvidado bajo capas de expectativas, de deberes, de creencias heredadas, de miedos silenciosos que dictan nuestra forma de vivir. No nos falta esencia, nos sobra ruido. No nos falta conexión, nos falta espacio. Y lo innecesario, ese exceso invisible que llevamos encima, no solo ocupa nuestro tiempo, ocupa nuestra energía emocional, desvía nuestra intuición y entorpece la relación con lo sagrado. Nos han hecho creer que para sanar hay que hacer más, que para avanzar hay que lograr más, que para merecer hay que demostrar. Pero el alma no entiende de logros. El alma no se expande con títulos ni medallas. El alma florece en la presencia, en lo simple, en la pausa, en ese instante en que eliges detenerte y sentir. No para entender, no para analizar, solo para permitir que lo que está, esté, sin juicio, sin prisa, sin la necesidad de convertir todo en rendimiento espiritual. Recuerdo lo que el doctor James Doty compartió sobre un paciente. No tenía recursos, ni tiempo, ni certezas, solo tenía dolor. Pero también una decisión, sentarse cada mañana por 2 minutos con la mano sobre el corazón, en silencio, sin expectativas, sin objetivos, solo eso. Esa sola práctica, repetida cada día, comenzó a transformar su mundo interno. Porque no es la complejidad lo que abre el corazón, es la coherencia, es la intención sostenida en lo pequeño, es la fidelidad a uno mismo en lo cotidiano. Y eso es lo que hemos olvidado, que la espiritualidad no es un espectáculo, es una intimidad, un reencuentro suave con lo que fuimos antes del condicionamiento, una rendición serena ante lo que no se puede controlar. No necesitas afirmaciones forzadas ni rutinas perfectas. Necesitas volver a lo esencial, respirar con conciencia, nombrarte con amabilidad, escuchar sin corregir, estar sin producir. El ego quiere añadir, el alma quiere soltar. El ego busca respuestas rápidas, el alma necesita preguntas vivas. El ego teme el vacío, el alma lo necesita para hablar. Y es ahí donde muchos se pierden, al confundir la búsqueda espiritual con otra forma de exigencia, con otra lista de tareas a cumplir. Pero no se trata de hacer más, se trata de dejar de hacer lo que ya no resuena, de interrumpir patrones que no te cuidan, de cuestionar lo que das por hecho cada mañana. La espiritualidad no está en lo extraordinario, está en lo invisible, en lo que eliges sentir cuando nadie te ve, en cómo te hablas al despertar, en el modo en que colocas tus pies en el suelo, en la forma en que respiras antes de responder. Ahí, justo ahí, comienza el milagro cotidiano.
no con fanfarrias, con presencia. Y tal vez, solo tal vez, lo que tu alma espera no es que hagas más, es que te sientas suficiente tal como eres, con tus pausas, con tus vacíos, con tus momentos de duda. Porque incluso en la duda hay vida. Incluso en el cansancio hay un deseo de volver. Incluso en la desconexión hay un anhelo de hogar. La paradoja es clara. Lo que tanto buscas no está afuera. Está detrás de todo lo que creíste necesitar. Y para llegar allí no tienes que correr, solo tienes que soltar. Una expectativa, un pensamiento, una exigencia. Y en ese acto de soltar, quizá descubras que el camino de regreso no es hacia adelante, sino hacia adentro, donde siempre estuviste, donde siempre fuiste suficiente, donde lo innecesario se cae solo, cuando la presencia se hace espacio. La práctica matutina que reconfigura tu energía. 5 minutos para volver a ti. Hay mañanas en las que todo lo que necesitamos no es un consejo, ni una meta, ni una nueva afirmación. Solo una pausa real. Un momento sin exigencias. Un espacio donde el alma, aún temblorosa por los fragmentos del sueño y el peso del pasado, pueda volver a sentir su ritmo. Y en ese breve instante, si lo permitimos, podemos reencontrarnos con algo que habíamos olvidado, el poder simple de estar presentes. La respiración nasal lenta, con un ritmo de 4 segundos de inhalación, 4 de retención y 6 de exhalación, no es solo una técnica, es un puente, una vía de regreso al cuerpo. Cuando inhalas así, con lentitud, el sistema nervioso entiende que no estás en peligro. El corazón se ajusta, la mente se suaviza. La amígdala, que grita cuando siente amenaza, se silencia. Y en ese silencio, lo que emerge no es una idea, es una sensación de presencia que no depende de lo que logres hoy. Al integrar esta respiración con una visualización de gratitud, una escena vivida no imaginada, el cerebro activa circuitos de bienestar profundo. No es fantasía, es neurología aplicada a la conexión interna. Puedes imaginar, por ejemplo, un instante genuino de ternura, una caricia, una risa compartida, la luz que se coló por una ventana mientras llorabas y sentiste consuelo. No importa lo que sea. Lo que importa es que tu cuerpo lo recuerde como verdad. Y luego, la activación verbal. Estoy aquí, estoy vivo, estoy disponible. No como afirmación mágica, no como fórmula, sino como sintonización, como quien calibra una frecuencia interna para que el alma vuelva a ocupar su lugar. Porque muchas veces el cuerpo está, pero el alma no. Está atrás, atrapada en el ayer, o adelante, proyectada en un futuro que aún no existe. Esta frase, dicha con intención, no busca convencerte de nada, solo busca llamarte de vuelta. El Dr. James Doty ha mostrado en sus investigaciones cómo este tipo de práctica activa el nervio vago, un conductor de calma que recorre desde el cerebro hasta el abdomen. Este nervio regula funciones esenciales, conecta cerebro y corazón y modula emociones como la angustia o la desesperanza. Activarlo cada mañana, aunque sea por 5 minutos, no es un lujo, es una forma de recordar al cuerpo que estamos a salvo, que podemos sentir sin ser devorados por lo que sentimos. La doctora Tara Swart agrega que este tipo de ritual breve incrementa la oxitocina, la hormona de la conexión, y reorganiza los filtros del sistema reticular, permitiéndonos ver más allá de nuestros propios condicionamientos. En otras palabras, lo que parecía imposible ayer, hoy puede empezar a percibirse como opción, no porque el mundo cambió, porque tú cambiaste el modo de mirar. Y es aquí donde surge una imagen simbólica que acompaña con fuerza. Cada mañana es una página en blanco o una repetición del mismo capítulo. Depende de desde dónde comenzamos. Si despertamos ya dentro del guión emocional del día anterior, el cuerpo repetirá lo mismo, pero si interrumpimos, aunque sea por 5 minutos, esa cadena inconsciente, la historia puede cambiar. El alma es como una pluma,
No escribe desde la urgencia, no crea desde la obligación. Necesita espacio, necesita lentitud, necesita un cuerpo disponible. Si al despertar no abrimos espacio, ella no se expresará. Y lo que no se expresa, se estanca. Lo que no se mueve, se adormece. Y lo que se adormece, se confunde con apatía. Pero no es apatía, es alma sin espacio. Así que la práctica no es el fin, es el inicio. Es el umbral entre el ruido de lo que se espera de ti y el susurro de lo que verdaderamente eres. No necesitas hacerlo perfecto, no necesitas hacerlo siempre igual, solo necesitas hacerlo con verdad. Porque el cuerpo siente cuando hay verdad, el alma también. Y 5 minutos al amanecer, si están habitados con presencia, pueden ser suficientes para que la energía se reconfigure, para que el día comience distinto, para que la vida, poco a poco, empiece a responder desde otro lugar, desde adentro, desde ti, desde el silencio que decide volver a latir. El alma es como una pluma. Necesita espacio para trazar algo nuevo. Hay imágenes que no se olvidan. Una hoja en blanco al amanecer. El tenue trazo de una pluma sumergida en tinta. El susurro de algo que aún no ha sido escrito, pero que existe en potencia. Así es el alma al despertar, fina, sensible, lista para crear si le damos espacio. Pero en lugar de espacio, solemos ofrecerle prisa. En lugar de silencio, ruido. En lugar de apertura, repetición. Y así, la hoja del día vuelve a mancharse con los restos del ayer. Cuando despertamos ya sumidos en pensamientos repetidos, cuando el primer pensamiento es preocupación, la primera emoción es ansiedad, el primer gesto es apuro, estamos escribiendo el mismo capítulo emocional de días anteriores. No importa lo que cambie afuera, si adentro no hay espacio para lo nuevo no nace. Porque el alma no empuja, no exige, solo espera. Espera que el cuerpo se vuelva receptivo, espera que la mente se vuelva clara, espera que, al menos por un instante, dejemos de intentar controlar y comencemos a escuchar. Y la escucha profunda comienza en la presencia, cuando respiramos lento, cuando nombramos lo que sentimos sin corregirlo, cuando colocamos una mano en el pecho y dejamos que el latido marque el ritmo de nuestra atención. En esos momentos, el alma se despierta, no con estruendo, con delicadeza, como una pluma tocando el papel, como una verdad que no necesita palabras, pero que empieza a escribirse igual. James Doty dice que la coherencia entre el corazón y el cerebro es lo que permite al alma expresarse sin distorsión. Esa coherencia no se alcanza con esfuerzo, se alcanza con sinceridad, con la decisión de estar aquí, ahora, sin pretender nada, sin forzar inspiración, sin buscar resultados. Porque el alma no responde a lo que queremos forzar, responde a lo que nos atrevemos a sentir. Y es allí donde cada mañana puede volverse una puerta a otra narrativa, no desde lo grandioso, sino desde lo auténtico. Tal vez hoy no escribas un poema, tal vez solo escribas una intención, tal vez solo traces un suspiro que dice, estoy dispuesto. Pero ese trazo, por pequeño que parezca, cambia la energía, porque es un acto de creación, porque nace del centro, porque interrumpe la repetición y se atreve a comenzar algo que aún no sabe a dónde va. Muchos creen que no tienen tiempo, pero no es tiempo lo que falta, es espacio, espacio interno, espacio emocional, espacio en la atención. Porque podemos tener una hora libre y estar completamente ausentes, y también podemos tener solo 3 minutos y estar completamente presentes. La diferencia no es el reloj, es la intención. La imagen de la pluma no es casual, es símbolo de ligereza, de fluidez, de creación que no pesa. Cuando el alma está en su lugar, no pesa, no exige, no carga, crea, acompaña, inspira. Y nos recuerda que no vinimos solo a repetir lo que nos dijeron, vinimos a escribir una historia distinta, una historia con nuestra caligrafía, con nuestra voz, con nuestro ritmo.
Pero para eso necesitamos permitirnos ser principio, no desenlace, no resumen, principio. Necesitamos volver al inicio, al suspiro que precede al primer pensamiento, a la emoción que llega antes del juicio, a la presencia que no pide explicación, pero lo sostiene todo. Porque solo desde allí el alma se expresa, y lo que se expresa con alma, transforma. Entonces, la pregunta no es ¿qué vas a hacer hoy? La pregunta es ¿desde dónde lo vas a escribir? ¿Desde el guión que heredaste o desde la historia que empieza ahora? ¿Desde el patrón o desde la presencia? ¿Desde la carencia o desde la posibilidad? Porque cada mañana puede ser una repetición o un renacimiento. Cada respiración puede ser una excusa o un ritual. Y cada uno de nosotros, Tu alma no pide milagros, pide presencia. A veces buscamos señales, milagros, giros inesperados que nos liberen del peso que cargamos. Queremos que algo grande suceda, que una verdad luminosa nos alcance y de repente todo tenga sentido. Pero lo que el alma pide, en realidad, no es un evento extraordinario, es algo más sutil, más humano, más accesible. Pide que estemos, pide que escuchemos, pide presencia. El Dr. James Doty lo ha dicho con claridad. La espiritualidad no se mide por cuántas experiencias místicas tienes, sino por cuán consciente y compasivamente vives cada acto cotidiano. No se trata de elevarse, se trata de encarnar, de traer luz al instante más simple, de elegir estar cuando podrías huir, de ofrecer ternura donde antes solo había juicio, de volver a ti cuando todo allá afuera parece empujarte lejos. Wayne Dyer lo dijo de forma serena y precisa. Cambia la forma en que ves las mañanas y las mañanas cambiarán la forma en que vives. Porque cada día comienza no en el reloj, sino en la conciencia. Y esa conciencia es una semilla que no necesita fertilizantes artificiales, solo necesita que la mires, que la reconozcas, que la riegues con tu atención y tu intención. La transformación no viene de fuera, viene del modo en que eliges despertar, del modo en que colocas tus pensamientos como si fueran pétalos, del modo en que permites que el silencio hable antes que el mundo interfiera. No necesitas ser otro, necesitas estar contigo. No necesitas entender todo, necesitas respirar dentro de lo que no entiendes, porque ahí, en lo que no puedes explicar, muchas veces vive lo sagrado. Tu alma no te exige nada espectacular, no quiere un logro, quiere tu presencia, quiere saber que no la abandonarás otra vez, quiere sentir que puedes mirarla sin necesidad de corregirla. Quiere que seas un espacio donde pueda habitar en paz. No necesita más teorías, necesita tu verdad encarnada, tu atención sin condiciones, tu disposición sin exigencias. Y tal vez, solo tal vez, la mayor revolución espiritual no ocurra en un retiro, ni en un altar, ni bajo la luz de una luna exacta. Ocurra aquí, ahora, al tocar tu corazón antes que el teléfono, al sentarte un instante antes de correr, al cerrar los ojos no para huir, sino para volver al cuerpo, volver a la respiración, volver a ese lugar donde no necesitas demostrar nada, solo ser. Esta conclusión no es un cierre, es una puerta hacia el ritual invisible de habitarte con sinceridad, porque cuando lo haces, algo cambia, no afuera, adentro. Y eso basta para que el día se vuelva distinto, no perfecto, pero más tuyo, más sentido, más real. No esperes el milagro, sé el espacio donde lo milagroso pueda manifestarse, sé la pausa que permite que el alma hable, sé la conciencia que interrumpe el patrón,
Sé la presencia que vuelve sagrado lo cotidiano, porque cuando estás de verdad, todo comienza a responder distinto. Y si alguna vez dudas, si alguna vez sientes que no sabes por dónde empezar, recuerda, antes de tocar tu teléfono, toca tu corazón. Ahí está la clave, ahí empieza el día, ahí comienza la transformación que no se ve, pero se siente. Porque el alma cuando es vista, florece. Cuando es escuchada, guía. Y cuando es honrada, despierta. Siempre. Incluso después de tantas mañanas dormidas, incluso hoy, incluso ahora.